En Duende Reddit, la historia de hoy es... Mi suegra narcisista desheredó a mi esposo y favoreció a su hermano durante 15 años. El karma instantáneo que recibieron transformó nuestra familia para siempre. Reflexionando sobre el pasado, tendría que haber identificado los patrones hace mucho tiempo. Mi esposo Greg siempre parecía recibir un trato inferior por parte de su madre Irene. Desde el momento en que me incorporé a la familia, resultaba evidente que su hermano mayor, Steven, era claramente el favorito. Greg, en cambio, era tratado como una ocurrencia secundaria. En cada visita, toda la atención de Irene se concentraba en Steven, su trabajo, sus hijos y sus recientes logros. Raramente preguntaba a Greg cómo le iba, y mucho menos reconocía alguno de sus éxitos. Al principio, pensé que eran ideas mías. Quizás simplemente era su manera de ser, me dije a mí misma. Algunos padres son más expresivos que otros. Cada vez que mencionaba el tema con Greg, él lo descartaba, diciéndome que estaba sobreinterpretando las cosas. Así es, mamá, me explicaba. No todos expresan sus sentimientos abiertamente, pero no se trataba solo de pequeños detalles. También ocurría con asuntos importantes. Como cuando Greg consiguió un ascenso en el trabajo, y entusiasmados se lo contamos a Irene durante nuestra comida dominical. Ella asintió, murmurando algo sobre cómo Steven acababa de conseguir un cliente importante, eclipsando completamente la noticia de Greg. Pude ver un destello de dolor en sus ojos, pero rápidamente lo ocultó, dirigiendo la conversación hacia otro tema. Era como si hubiera aprendido desde hace tiempo a no esperar validación de ella. A pesar de todo, Greg nunca protestaba. Seguía presentándose y continuaba intentando ganarse su aprobación de maneras que yo no comprendía. Y tal vez por eso me afectaba tanto. Él merecía un mejor trato. La situación llegó a un punto crítico cuando Irene anunció que vendería la casa familiar. El lugar era enorme, prácticamente un referente en la ciudad donde Greg y Steven crecieron. Nos informó que era momento de reducir espacio, y que el dinero se dividiría entre los dos hermanos. Greg, siempre optimista, supuso que la división sería equitativa. Yo no estaba tan convencida. Con el paso de los meses, Irene se volvía más ambigua respecto a sus planes. Cuando Greg intentaba preguntarle sobre la venta, ella lo evadía diciendo que aún no estaba preparada para hablar del tema. Mientras tanto, Steven, que había estado pasando por dificultades económicas, comenzó a insinuar cuánto podría aprovechar algo de ayuda adicional. Podía sentir que se aproximaba una tormenta, pero Greg se negaba a verlo. Para cuando la propiedad se vendió, Greg y yo ni siquiera fuimos informados hasta después del hecho consumado. Irene mencionó casualmente durante una cena que la mayor parte del dinero, el 90% exactamente, había sido entregado a Steven. Greg permaneció sentado atónito, mientras ella le decía que tendría que esforzarse más para abrirse camino. Lo dijo con una risa, como si fuera una broma sin importancia. El rostro de Greg se descompuso, pero no protestó. En lugar de eso, me miró casi como si estuviera disculpándose por ella. Mi sangre hervía. Esto no era simple favoritismo. Era una falta de respeto flagrante. Intenté recuperar la compostura, decidiendo si hablar o dejarlo pasar. Estaba cansada de ver cómo trataban a Greg como si no importara, y ya no iba a quedarme callada. El viaje a casa esa noche estuvo cargado de palabras no pronunciadas. Las manos de Greg agarraban firmemente el volante, con los nudillos blancos por la tensión. Sabía que estaba molesto, pero fiel a su estilo, no lo expresaría. Raramente se permitía sentir enojo cuando se trataba de su madre. Para él, la indiferencia de Irene era algo que había aceptado hace mucho tiempo. Un hecho de la vida con el que había aprendido a convivir. Pero para mí, aquello fue la gota que colmó el vaso. Cuando llegamos a casa, ya no pude contenerme. Le expliqué a Greg lo injusta que era toda la situación. Cómo su madre constantemente lo ignoraba, y ahora había llevado su comportamiento a un nivel completamente diferente. Él suspiró y me dijo que no valía la pena alterarse. Steven siempre había sido el preferido, y no esperaba que eso cambiara. Afirmó que no iniciaría una disputa por dinero. No solucionaría nada. Pero no se trataba únicamente del dinero. Era una cuestión de respeto. Sobre los años que Greg había dedicado intentando demostrar su valía ante una madre que se negaba a verlo por quien realmente era. Le pregunté por qué permitía que lo tratara así, por qué nunca se defendía. Respondió que era más sencillo dejar pasar las cosas que confrontarla. Más fácil para él, tal vez, no para mí. Durante las semanas siguientes, no pude olvidar el asunto. Repasaba mentalmente la conversación de la cena, recordando su risa mientras le decía a Greg que se esforzara más. Vi cómo sus hombros se hundían cuando lo dijo, cómo guardó silencio aunque sabía que estaba sufriendo. Y cada vez que mencionaba el tema, Greg me hacía un gesto con la mano, diciendo que no quería complicar las cosas. Pero la situación ya estaba desbordada. Steven, envalentonado por su nueva fortuna, se volvió aún más insoportable. Comenzó a menospreciar a Greg durante las reuniones familiares,
presumiendo de su estabilidad financiera e insinuando que Greg no se esforzaba lo suficiente. Irene nunca intervenía para detenerlo. Si acaso, lo alentaba, riéndose como si todo fuera simple diversión. Una tarde, después de otra visita tensa con su familia, le dije a Greg que ya no podía seguir callada. Me pidió que lo dejara pasar, diciendo que no merecía la pena arruinar relaciones, pero le expliqué que no se trataba de arruinar relaciones, se trataba de exigir el respeto que merecía. Greg me miró, dividido. Dijo que apreciaba mi apoyo, pero me pidió que no empeorara la situación. Afirmó que no era mi batalla, pero se sentía como si lo fuera. Si Greg no podía defenderse, entonces quizás yo tenía que defenderlo. Actualización 1. La oportunidad surgió unas semanas después durante una reunión familiar en casa de Irene. Era una de esas grandes cenas donde todos fingían ser una familia feliz, aunque la tensión se percibía bajo la superficie. Steven estaba en modo presuntuoso, alardeando sobre las oportunidades de inversión que estaba explorando con el dinero que Irene le había dado. Greg permanecía sentado en silencio, apenas probando su comida mientras Irene pendía de cada palabra de Steven. Era el mismo escenario de siempre, pero esta vez no pude soportarlo. Cuando Steven hizo otro comentario sobre cómo algunas personas, claramente refiriéndose a Greg, necesitaban trabajar más duro para progresar, no pude contenerme. Le pregunté si realmente consideraba justo llevarse la mayor parte del dinero de su madre, mientras Greg, que siempre había trabajado arduamente, y nunca había pedido nada, no recibía prácticamente nada. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de Irene vaciló por un instante, pero luego me dijo que no era mi lugar cuestionar cómo distribuía sus bienes. Afirmó que Steven necesitaba el dinero más que Greg, y como madre, era su responsabilidad apoyar a sus hijos como ella consideraba apropiado. Le respondí que apoyar a un hijo no significaba descuidar al otro. Le recordé cuánto había sacrificado Greg a lo largo de los años, y cómo siempre había estado presente para ella, incluso cuando Steven no lo estaba. Le señalé que al priorizar constantemente a Steven, estaba alejando a Greg, lo reconociera o no. El rostro de Irene enrojeció. Dijo que no apreciaba que le diera lecciones sobre cómo ser madre. Añadió que Greg era un adulto, y podía hablar por sí mismo si tenía algún problema. Miré a Greg esperando que dijera algo, pero solo contemplaba su plato. Podía ver el conflicto en sus ojos. No quería disgustar a su madre. Me estaba enfadando con él. Steven, naturalmente, no pudo evitar intervenir. Me dijo que estaba haciendo un drama innecesario, y que Greg no necesitaba una protectora para librar sus batallas. Le respondí que esto no se trataba de proteger a nadie. Era cuestión de sentido común básico, del cual él carecía. La situación se intensificó rápidamente. Irene me acusó de provocar problemas, y Steven me llamó excesivamente sensible. Le dije a Irene que necesitaba reflexionar seriamente sobre cómo trataba a sus hijos, porque su evidente favoritismo estaba creando una división en la familia. Greg finalmente intervino, pidiendo a todos que se tranquilizaran. Dijo que agradecía mi apoyo, pero me pidió que lo dejara. Añadió que ese no era el momento ni el lugar para resolver las cosas. Irene miró a Greg, suavizando su expresión. Le dijo que lo quería, y que no pretendía hacerlo sentir menospreciado. Pero luego, en el mismo instante, añadió que Steven simplemente había necesitado más su ayuda, y que Greg debería estar orgulloso de su independencia. Negué con la cabeza, comprendiendo que todavía no entendía. No se trataba de que Steven necesitara ayuda. Era sobre años de negligencia y favoritismo que habían dejado a Greg sintiendo que nunca estaría a la altura. Cuando nos marchamos esa noche, Greg comentó que me había excedido. Dijo que había sido demasiado. Afirmó que no quería complicar más las cosas con su familia. Le respondí que a veces defenderse significa que las situaciones podrían empeorar antes de mejorar. En mi interior, sabía que esto no había terminado. Irene quizás nunca cambiaría, pero no permitiría que siguiera tratando a Greg como si fuera insignificante. Incluso si significaba alterar las cosas, estaba preparada para seguir luchando. Actualización 2. Después de aquella cena dramática, esperaba alguna reacción, pero no del tipo que recibimos. Irene no llamó a Greg durante días, algo inusual. Normalmente lo llamaba cada 2 días para recordarle algún asunto trivial, o pedirle ayuda con alguna tarea que Steven no se molestaba en resolver. Esta vez, hubo un silencio total. Greg lo minimizó, diciendo que probablemente solo estaba dejando que las cosas se calmaran. Yo, sin embargo, sospechaba que estaba reflexionando. Efectivamente, unos días después, finalmente llamó, pero en lugar de abordar lo sucedido en la cena, comenzó con un viaje de culpabilidad. Le dijo a Greg que mi arrebato la había avergonzado frente a todos. Afirmó que no podía creer que le hubiera faltado al respeto en su propia casa. Luego dijo algo que realmente me enfureció cuando Greg me lo repitió más tarde, que yo lo estaba enfrentando contra su propia familia. Greg, como era de esperar, intentó ser conciliador. Le explicó que yo solo estaba tratando de defenderlo porque me preocupaba por él.
Dijo que no creía que yo estuviera intentando causar problemas, pero Irene no aceptaba sus palabras. Le respondió que una buena esposa no interferiría en asuntos familiares, especialmente cuando se trataba de dinero. Cuando Greg me contó lo que ella había dicho, sentí una oleada de indignación. ¿Una buena esposa? ¿Qué pretendía insinuar con eso? Pensaba que una buena esposa debería simplemente permanecer callada mientras su marido era tratado como algo secundario. Greg, para su mérito, me defendió lo mejor que pudo, pero también me pidió que olvidara el asunto por el bien de mantener la paz, y me preguntó si podría disculparme. Le lancé una mirada que lo silenció, y le dije que no podía prometer nada si Steven o Irene volvían a mencionarlo. Afirmé que no iba a quedarme callada, y verlo ser menospreciado así repetidamente. Steven, mientras tanto, parecía estar disfrutando del drama. Comenzó a publicar fotos de sus nuevas inversiones en redes sociales, cenas elegantes, un automóvil nuevo y reluciente, y algún negocio ostentoso que parecía más una estafa que algo legítimo. Era evidente que estaba disfrutando del flujo de efectivo que Irene le había proporcionado. Cuando Greg vio una de las publicaciones de Steven, dejó escapar un profundo suspiro. No dijo nada, pero podía notar que le molestaba. Le comenté que tenía todo el derecho de estar molesto. Le recordé que merecía algo mejor que ser tratado como el plan alternativo de la familia, siempre esperando recoger lo que otros dejaban mientras Steven obtenía todas las recompensas. Greg respondió que no quería iniciar otra discusión. Dijo que era más sencillo simplemente dejar que Steven hiciera lo que quisiera, y concentrarse en nuestras propias vidas, pero podía ver cuánto le dolía, incluso si no lo admitía abiertamente. Actualización 3. Transcurrieron 2 semanas y las cosas parecían calmarse, o eso creía. Irene no nos llamaba con frecuencia, y Steven estaba ocupado presumiendo de su nuevo estilo de vida. Pero entonces, inesperadamente, Irene llamó a Greg y le pidió que acudiera para una conversación familiar. Dijo que era importante y que Steven también estaría presente. Greg dudó, pero finalmente accedió a ir. Me pidió que lo acompañara, pero no estaba segura si quería enfrentar a Irene nuevamente tan pronto. Aún así, sabía que Greg necesitaría apoyo, así que acepté. Cuando llegamos, Steven ya estaba allí, recostado en el sofá como si fuera el propietario del lugar. Irene nos saludó fríamente, apenas mirándome mientras nos conducía a la sala. No perdió tiempo en ir al asunto principal. Dijo que quería hablar sobre cómo avanzar como familia. Afirmó que la tensión entre nosotros no era saludable, y que necesitábamos encontrar una manera de superarla. Inicialmente, pensé que realmente podría estar dispuesta a asumir alguna responsabilidad, pero luego comenzó a hablar sobre cómo yo necesitaba disculparme por mi comportamiento en la cena. Dijo que le había faltado al respeto y había cuestionado sus decisiones, y que si quería formar parte de la familia, necesitaba rectificar. No podía creer lo que estaba diciendo. Le respondí que no iba a disculparme por defender a Greg. Afirmé que ella necesitaba examinar detenidamente cómo sus acciones lo estaban afectando. Steven, como era de esperar, intervino para defender a Irene. Dijo que yo estaba siendo intencionalmente dramática, y que necesitaba dejar de causar problemas. Afirmó que Greg no tenía ningún problema con la situación actual, así que, ¿por qué debería tenerlo yo? Ese fue el límite. Le dije a Steven que Greg no hablaba porque había pasado toda su vida siendo condicionado para creer que sus sentimientos no importaban. Afirmé que el hecho de que estuviera acostumbrado a ser tratado injustamente no lo convertía en algo correcto. Irene parecía furiosa. Dijo que siempre había hecho lo mejor para sus hijos, y que yo no tenía derecho a juzgarla como madre. Añadió que si Greg tenía algún problema, debería expresarlo él mismo. Greg, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente habló. Dijo que apreciaba que yo lo defendiera, pero no quería enfrentarse a su familia. Afirmó que solo deseaba que todos siguieran adelante y se concentraran en el futuro. La expresión de Irene se suavizó ligeramente cuando escuchó eso, pero seguía insistiendo en que yo debía disculparme. Dijo que era la única manera de avanzar como familia. Miré a Greg esperando su respaldo, pero solo parecía dividido. Podía notar que quería mantener la paz incluso si significaba sacrificarme a mí. Le dije a Irene que no iba a disculparme por decir la verdad. Afirmé que si quería seguir adelante, necesitaba comenzar a tratar a Greg y a mí con el respeto que merecíamos. Le dije que ella debería ser quien se disculpara con nosotros. Aunque él era demasiado cobarde para decírselo directamente. Greg parecía aturdido. No esperaba que yo estuviera tan enfadada. Salí de allí. Greg me siguió disculpándose, diciendo que no necesitaba disculparme con nadie. No le respondí. La conversación terminó en un tono tenso. Irene no recibió la disculpa que esperaba, y yo no obtuve el reconocimiento que buscaba. Actualización 4. Después de aquella desastrosa reunión familiar, Greg se volvió más callado de lo habitual. Se disculpó conmigo repetidamente rogándome que me tranquilizara. Dijo que lo haría mejor.
Podía notar que estaba intentando procesar todo, dividido entre su lealtad hacia su madre y hermano, y la evidente injusticia de la situación. Intenté darle espacio, pero no podía contener mi frustración cada vez que veía otra publicación presumida de Steven, o los mensajes pasivo-agresivos de Irene. Una noche, cuando Greg recibió una llamada de Steven, solo escuché su parte de la conversación, pero fue suficiente para comprender lo esencial. Steven estaba presumiendo de otra inversión relacionada con algunos fondos restantes de la propiedad que Irene aparentemente le había entregado. Greg se veía pálido cuando terminó la llamada. Cuando le pregunté qué ocurría, me explicó que Steven había decidido invertir en un complejo de apartamentos de lujo como socio silencioso. Greg había intentado preguntar de dónde provenía el dinero, pero Steven lo había desestimado, diciendo que Irene lo respaldaba, así que Greg no necesitaba preocuparse por ello. Sentí que mi indignación aumentaba. Greg, que había estado trabajando horas extras sin apenas descansar, recibía el mensaje de no preocuparse mientras su madre continuaba canalizando dinero hacia Steven. Le dije que necesitaba defenderse y exigir algunas respuestas. Greg respondió que no quería crear más problemas. Dijo que las decisiones de Steven no nos afectaban directamente, así que no tenía sentido involucrarse. Le contesté que sí nos afectaba, porque era un recordatorio constante de cómo su familia lo consideraba apenas un hijo de segunda categoría. Eso le dolió. Esa noche, Greg apenas me dirigió la palabra. Su silencio no se trataba solo de evitar conflictos. Era toda una vida de condicionamiento, diciéndole que mantuviera un perfil bajo y no causara problemas. Actualización 5. No transcurrió mucho tiempo antes de que el castillo de naipes de Steven comenzara a desmoronarse. Menos de un mes después, Greg recibió otra llamada de Irene, y esta vez su voz sonaba angustiada. Dijo que Steven estaba en problemas y necesitaban la ayuda de Greg. Cuando Greg terminó la llamada, parecía más resignado que sorprendido. Me explicó que las inversiones de Steven habían fracasado. Aparentemente, el proyecto de apartamentos de lujo había sido una estafa, y Steven había invertido todo en él, incluidos los últimos fondos de la propiedad. Irene había avalado algunos de sus préstamos, y ahora ambos enfrentaban dificultades financieras. No pude evitar sentir cierta satisfacción sombría. No lo expresé en voz alta, pero parte de mí pensaba que se lo merecían. Habían depositado todos sus recursos en Steven, ignorando el esfuerzo y los sacrificios de Greg, y ahora estaban pagando las consecuencias. Le pregunté a Greg qué quería Irene que hiciera. Respondió que no había sido específica, pero sabía que iba a solicitar dinero. Dijo que no sabía qué hacer. Le aconsejé que reflexionara cuidadosamente antes de tomar cualquier decisión. Le expliqué que aunque era natural querer ayudar a la familia, necesitaba considerar cuánto le habían quitado emocional, financiera y mentalmente a lo largo de los años. Necesitaba considerarme a mí también. Greg asintió, pero estaba conflictuado. Dijo que a pesar de todo, no podía simplemente abandonar a su madre. Le respondí que ayudar a alguien no significaba permitir que se aprovecharan de ti. Al día siguiente, Irene llamó nuevamente. Esta vez podía escuchar su voz alterada desde el otro lado de la habitación. Estaba suplicándole a Greg, diciendo que no sabía qué hacer, y que Steven también era su hijo. Afirmó que siempre había creído que Greg daría un paso adelante cuando más importara, como siempre lo había hecho. Greg le dijo que necesitaba pensarlo, pero ella continuaba insistiendo. Dijo que si Greg no ayudaba, podrían perder la casa. Añadió que como familia, debían mantenerse unidos en momentos difíciles. Cuando Greg terminó la llamada, parecía completamente agotado. Dijo que detestaba estar en esa posición, pero no veía una salida. Le recordé que Irene y Steven estaban confiando en su sentido de responsabilidad, porque sabían que podían manipularlo. Le recordé todas las ocasiones en que lo habían despreciado, menospreciado y priorizado a Steven. Le dije que necesitaba defenderse, no solo por su bienestar, sino también por el nuestro. Greg respondió que no estaba seguro si podría hacerlo. Dijo que se sentía mal por darle la espalda a su familia, incluso después de todo lo ocurrido. Le expliqué que establecer límites no equivalía a abandonarlos. Dije que podía preocuparse por ellos sin sacrificar su propio bienestar. Le recordé que si continuaba permitiéndoles aprovecharse de él, nunca aprenderían a asumir la responsabilidad de sus acciones. Greg guardó silencio durante largo tiempo. Solo dijo que necesitaba tiempo para reflexionar. Esa noche, Irene me llamó. Dijo que quería explicar su perspectiva. Afirmó que solo le había dado el dinero a Steven porque creía que tenía el potencial de multiplicarlo. Dijo que siempre había esperado que Greg comprendiera que Steven necesitaba más ayuda que él. Le respondí que Greg siempre había necesitado su apoyo también, pero ella había estado demasiado centrada en Steven para notarlo. Le dije que no era justo esperar que Greg solucionara sus problemas, solo porque era el confiable. Irene dijo que no sabía qué más hacer. Afirmó que estaba desesperada, y que Steven había prometido que arreglaría las cosas, pero ahora la estaba evitando.
Dijo que sentía que no tenía a nadie más a quien recurrir. Le dije que eso era revelador y que ahora finalmente podía ver los resultados de las decisiones que había tomado. Le reclamé que esperar que Greg resolviera todo no era la solución, y no era justo imponer esa carga sobre él. Irene no respondió por un momento, y cuando lo hizo, su voz temblaba. Dijo que nunca quiso que las cosas resultaran así. Afirmó que siempre había creído que estaba haciendo lo mejor para su familia, pero ahora no estaba tan segura. Le dije que no era demasiado tarde para empezar a tratar a Greg con el respeto que merecía, pero no debería esperar ninguna ayuda económica. Afirmé que si realmente quería arreglar las cosas, necesitaba dejar de darlo por sentado y comenzar a asumir la responsabilidad de sus propias acciones. Esperaba que Irene finalmente hubiera entendido el mensaje, pero sabía que se necesitaría más que una conversación para deshacer años de favoritismo y privilegios. Greg y yo conversamos hasta altas horas de la noche. Dijo que no estaba seguro de lo que iba a hacer, pero me agradeció por estar a su lado. Afirmó que apreciaba mi sinceridad incluso cuando era difícil de escuchar. Le dije que no dejaría de luchar por él, aunque resultara incómodo. Le dije que se acostumbrara. Actualización 6. No pasó mucho tiempo antes de que las situaciones financieras de Irene y Steven se agravaran aún más. Las llamadas se volvieron más frecuentes, cada una trayendo una nueva oleada de desesperación. Inicialmente, Greg intentó ignorarlas, esperando que distanciarse le ayudaría a ver las cosas con mayor claridad, pero Irene no se rendía fácilmente. Una noche, Greg finalmente decidió responder. Irene no perdió tiempo en exponer su situación. Dijo que Steven había desaparecido, y no había podido contactarlo durante días. Afirmó que estaba al límite, y no sabía cómo iba a arreglárselas. Greg escuchó en silencio. Estaba exhausto. Irene le dijo que sabía que tenía todo el derecho de estar molesto, pero le rogó que no la abandonara ahora. Dijo que Steven seguía siendo su hijo, sin importar lo que hubiera hecho, y que como familia debían mantenerse unidos. Y que Steven recapacitaría, pero hasta entonces necesitaba su ayuda. Terminó la llamada, y cuando le pregunté qué estaba pensando, dijo que no sabía cuánto más podría soportar. Afirmó que sentía que cada vez que comenzaba a avanzar, su familia encontraba una manera de arrastrarlo de vuelta. Le dije que necesitaba establecer límites aunque resultara incómodo. Le recordé que Irene y Steven habían tomado sus propias decisiones, y que ya no tenía nada que ver con él. Greg asintió. Unos días después, Irene apareció en nuestra puerta. Dijo que necesitaba hablar con Greg personalmente. Le dijo que se había dado cuenta de que había cometido errores, pero estaba desesperada. Afirmó que tenía miedo de perderlo todo, y no sabía a dónde más acudir. Greg le explicó que comprendía que estaba atravesando dificultades, pero no podía seguir poniendo su vida en pausa para ayudarla. Dijo que había pasado años intentando demostrarse ante ella, y le había tomado mucho tiempo darse cuenta de que no necesitaba su aprobación para ser feliz. Afirmó que era feliz conmigo, y quería proporcionarme una buena vida, y no estaba dispuesto a sacrificar nuestro bienestar para involucrarse en los problemas de ella y Steven. Me sentí orgullosa de él. Finalmente había dicho que no. Irene comenzó a llorar diciendo que nunca quiso hacer sentir a Greg de esa manera. Dijo que pensaba que estaba haciendo lo mejor para la familia, pero ahora podía ver cuánto lo había lastimado. Le rogó que la perdonara y que le diera otra oportunidad para arreglar las cosas. Greg le respondió que el perdón no era el problema. Dijo que ya la había perdonado, pero eso no significaba que iba a permitir que se aprovechara de él nunca más. Le dijo que la quería, pero necesitaba priorizar su propio bienestar por primera vez. Actualización 7. Pensé que esa conversación podría haber sido el final, pero una semana después, Irene llamó nuevamente y esta vez su tono era diferente. Sonaba más resignada, casi derrotada. Le dijo a Greg que la situación era peor de lo que le había explicado. Dijo que la casa estaba al borde de la ejecución hipotecaria, y si no encontraban una solución pronto, no tendría dónde vivir. Greg permaneció callado por un momento antes de preguntarle cuánto necesitaba. Cuando ella le dijo la cantidad, su rostro decayó. Le dijo que no disponíamos de ese dinero. Y aunque lo tuviéramos, no resolvería el problema fundamental. Irene no reaccionó bien. Dijo que no podía creer que Greg le diera la espalda después de todo lo que había hecho por él. Afirmó que siempre había creído que él era el confiable, aquel con quien podía contar cuando las circunstancias se complicaban. Ese fue el punto decisivo para Greg. Le respondió que ser confiable no significaba que ella pudiera abusar constantemente de él. Dijo que sin importar lo que hiciera, ella nunca estaría satisfecha. Le sugirió que trasladara esas expectativas a Steven, ya que el dinero de ambas propiedades y terrenos fue para él. Afirmó que había terminado de intentar demostrar su valía a alguien que solo lo valoraba cuando le resultaba conveniente. Después de colgar, Greg parecía más tranquilo de lo que lo había visto en años. Me abrazó fuertemente, y dijo que finalmente comprendía que no podía seguir sacrificándose por personas que no lo apreciaban.
Dijo que dolía dejarlo ir, pero sabía que era lo correcto. Me aseguré de recordarle todos los días lo orgullosa que estaba de él por defenderse. No fue sencillo, y Greg dudó de su decisión, pero constantemente nos recordamos que establecer límites no era egoísta, era necesario. Edición. Irene sí intentó comunicarse nuevamente. Siempre había sido rápida para culpar a otros y lenta para asumir la responsabilidad. Resultaba evidente que no había cambiado. Al final, Greg decidió no mantener contacto con Irene. Dijo que no podía darle el poder de arrastrarlo nuevamente a un ciclo de decepción.